8 de la noche en punto en Colombia. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Hoy es martes de inicio de novenas en nuestro país y también de fin de la legislatura. Una atropellada legislatura para el gobierno nacional, y ese, junto a las dinámicas de la política electoral, va a ser el tema central de nuestra sesión de hoy aquí en Sala de Prensa. De una vez le voy a dar la bienvenida a Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de Noticias Caracol, porque hay mucho tema para analizar, Gabriel, mucha tela por cortar, arrancando con las buenas noches por el hundimiento de la reforma a la salud. ¿Cómo está? María Camila, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia. No cantó Tutaina Tuturumá la reforma a la salud, Gabriel, y se veía venir, pero finalmente al gobierno no le alcanzó el esfuerzo que hizo allí en la Comisión Séptima del Senado. ¿Cómo ve este nuevo resultado que ya se había repetido con otros dos proyectos, o más bien en otras dos ocasiones? En un primer hundimiento de la reforma a la salud en abril del año pasado, y también con el hundimiento de la reforma laboral que fue posteriormente revivida. Pues María Camila, hay una coincidencia, y es la coincidencia de que estas dos reformas se caen en la Comisión Séptima del Senado, donde el gobierno evidentemente no tenía las mayorías, pero donde se esperaba que frente a la reforma a la salud no se hiciera el mismo trámite de lo que había ocurrido con la reforma laboral. Recordemos que cuando la Comisión Séptima aprobó la ponencia de archivo de la reforma laboral, el gobierno activó una cláusula a través de uno de los senadores para apelar la decisión y amenazó con una consulta popular. Esto lo que llevó fue a un ejercicio de presión parlamentario que llevó a la aprobación de la reforma laboral. En el caso de la reforma a la salud, hay que recordar, María Camila, que es la segunda vez que se hunde, y se hunde en la misma comisión donde el gobierno no tiene los votos y donde el argumento de la Comisión Séptima del Senado, además de la inconveniencia del proyecto, es que no hay un aval fiscal y que frente al hundimiento de la propuesta de reforma tributaria o ley de financiamiento, no se tiene la certeza de que la reforma a la salud propuesta por el gobierno pueda ser financiada. Entonces, nos encontramos nuevamente en una situación de embudo, si se quiere, en donde el gobierno, además de no tener las mayorías en la Comisión Séptima, y donde aún si hubiera pasado en la Comisión Séptima, tenía un difícil tránsito en el Senado, en la plenaria, no pudo demostrar, como lo exigieron los senadores de la Comisión Séptima, el aval fiscal y la sostenibilidad fiscal de una reforma a la salud que no tiene el presupuesto para ser financiada. Sí, Gabriel, es que íbamos a sumar a este panel de esta noche a Pedro Viveros, ya lo vemos ahí. Te lo saludo. Saludémoslo, Pedro, con la bienvenida. Saludo. Buenas noches. María Camila, y a Gabriel y a todos los que nos ven. Un saludo especial. Estamos precisamente analizando lo que pasó con la reforma a la salud. Pedro, lo escucho a usted con su análisis sobre el hundimiento de esta reforma, porque lo que dice el gobierno en un señalamiento muy agresivo en contra de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado es que como ladrones se escondieron y esperaron hasta el final para hundir la reforma. Pues mire, María Camila, yo le voy a responder de la manera más rápida que pueda. Y es que uno como gobierno de pronto no tiene posibilidades de pasar los proyectos, porque eso pasa. Pero el gobierno sí tiene una ventaja, y es que cuando se le va a hundir un proyecto, el gobierno puede retirarlo a tiempo y tratar de reformularlo. Ese mecanismo lo tiene, por eso tiene mayorías en las comisiones, para que en el momento en el que vea que un proyecto se le va a hundir, pues el gobierno pueda reformularlo o manejarlo para que eso no ocurra. Le repito, eso lo puede hacer el gobierno. La mayoría de los gobiernos hasta esta época siempre veían que, hombre, ojalá que no se me hundan los proyectos en el Congreso. Era la lucha que tenían los mandatarios de Colombia, era como un axioma en el legislativo, sí, que no se me hundan los proyectos. De cuando aquí es como un delito que se hunda un proyecto en el legislativo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con el gobierno?
que dejó que los proyectos se le hundieran. Eso, María Camila, puede sonar medio naif o simple, pero no es bueno que un gobierno deje que un proyecto se le hunda. Naif, ¿Por qué? para los usuarios que no son bilingües, es ingenuo, ¿no? Sí, pero, eso. Dale, Gabriela, dale. no, pero además, Pedro, frente a lo que usted dice, que es como el deber ser en la elegancia política en el marco de un proceso de consensos normales que debería darse en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, hay que sumarle un hecho adicional, que es un hecho contextual no menor, y es que la Corte Constitucional la semana pasada advirtió al ministro de Salud, después de un año de haber dado y de haber impartido una instrucción clara para recalcular la UPC, que es el valor por paciente, que es la base de la crisis financiera del sector salud, que el ministro no había cumplido con la orden y que estaba enfrentando un proceso frente al cual corrió traslado a la Fiscalía, es decir, le dijo a la Fiscalía y a la Procuraduría que el incumplimiento del ministro de Salud podría implicar un fraude a resolución judicial, que es gravísimo, donde nosotros, Pedro, usted me corregirá, no solo el gobierno no tuvo la delicadeza de buscar un consenso necesario para evitar el fracaso del hundimiento por segunda vez de su reforma a la salud, sino que tenemos un gobierno que ha demostrado un total descaro frente al cumplimiento de las órdenes judiciales, que tiene al borde de un carcelazo al ministro de Salud. Entonces, yo no sé, Pedro, si es una cuestión de elegancia política o si es verdaderamente una intención y una enfrenta absolutamente frontal frente a la justicia y frente al Congreso. Claro, y es que además, súmele, Pedro, le agrego ahí a lo que dice Gabriel, que qué tal la Corte hiciera efectivo el desacato, que incluso tiene conducción por parte de las autoridades. O sea, imagínese usted si para muchos le dieran ese gusto al gobierno. Pero mire, María Camila, entonces el gobierno parece que tiene como estrategia siempre tratar de ponerse del lado de la víctima. No me dejaron sacar los proyectos de ley, me están impidiendo reformular la política pública en Colombia, no me dejan gobernar, me quieren dar el golpe blando. O me conducen, por ejemplo, y me hacen una orden de aprehensión por la reforma a la salud. Entonces, siempre el discurso es a ponerse de ese lado, de la víctima, cuando lo que yo siempre he visto en los gobiernos, María Camila, es que los gobiernos hacen cosas y hay unas que no pueden hacer, pues porque esa es la democracia. Entonces, en algunos eventos ellos ganan y en otros pierden, pero aquí, como lógica del discurso y de la narrativa del gobierno del presidente, en todos los ámbitos, si usted lo ve, por ejemplo, la respuesta que usted acaba de leer, María Camila, es eso. Los otros son unas personas que no nos dejan, que ellos son los que están agazapados como unos ladrones, creo que fue la palabra que usaron, para luego salir y arrebatarnos y ganarnos en el Congreso. Entonces, siempre el gobierno ha buscado eso. No es nuevo, es permanente. Lo grave de esto, María Camila, es que se cae la reforma de la salud, se cae la reforma tributaria. Yo no sé qué vaya a pasar con las otras reformas que están en un curso remedial en la Corte Constitucional. Pero esos problemas, María Camila, que se están cayendo en el Congreso y que no están avanzando, no van a desaparecer de Colombia, María Camila. El próximo gobierno tiene que comenzar con un déficit fiscal a ver cómo lo resuelve, con un problema en la salud gigantesco, con un problema de inseguridad en el país muy grande, con problemas pensionales, con problemas laborales, y no sigo añadiéndole más temas, porque eso era lo que el gobierno del cambio del presidente Petro y el sector importante que ganó la elección hace 4 años o 3 años y medio, pues tenía la agenda para reformar ese tipo de problemas y darle una salida para los inconvenientes que, le repito, a pesar de que se hayan hundido, siguen existiendo en Colombia esos problemas. Y este gobierno no los atendió. ¿Qué le toca al siguiente?
resolverlos y sacarlos adelante con unas nuevas mayorías, y seguramente María Camila no los va a sacar todos, pero no me cabe la menor duda que va a tratar de por lo menos cumplir en algunos sectores de la agenda legislativa, que es una gran deuda de este gobierno, María Camila. Eso que usted Yo, menciona, yo le quiero sumar, si usted señor me Gabriel. permite, frente a lo que dice Pedro, que suscribo 100%, quiero darle un dato coyuntural o contextual, si se quiere, y es esta misma reforma que se ha caído 2 veces, fue la misma reforma que dinamitó la mayoría del gobierno en el Congreso. Es decir, el gobierno frente a esta reforma, que era una reforma estructural donde muchos sectores estaban de acuerdo en que se necesitaba avanzar en una serie de políticas y de reformas para optimizar el sistema de salud, fue la misma reforma que le impidió al gobierno avanzar en una agenda legislativa tan ambiciosa donde pretendía sacar adelante más de 32 proyectos estructurales. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si verdaderamente el gobierno tenía la intención de tender un puente frente a la concertación y la conciliación de lo que el país necesitaba y estaba clamando, y frente a lo cual el gobierno se hizo elegir para avanzar en una serie de reformas, o si el gobierno verdaderamente lo que hizo fue tener una actitud pugnaz que ha mantenido hasta la 4ª legislatura. Es que además, María Camila y Pedro, tratar de avanzar proyectos estructurales como la reforma a la salud de una manera terca, obstinada, obtusa, en una 4ª legislatura, no se sabe si es un cálculo político para justamente construir esa narrativa de victimización que está señalando Pedro de manera adecuada, o si verdaderamente es la naivete, la inocencia, yo no sé, confiar verdaderamente en lo que es imposible. Claro. El gobierno en una Pero 4ª legislatura. Sí. Yo, Gabriel, tengo entendido, cuando uno va a resolver un problema y encontrar consensos, lo que tiene uno que primero decir es, si están 4 partes tratando de resolver y encontrar un consenso, lo primero que hay que hacer es, sí, Claro. pero María Camila, lo primero que hay que decir es que estoy dispuesto yo a perder. Óigame lo que le estoy diciendo, si somos los 3 y queremos salir en un consenso y no lo estamos logrando, Claro. pero hay que sacarlo, yo tengo que decir, oigan, yo en esto estoy dispuesto a perder esto. María Camila tiene que decir, yo estoy dispuesto a perder, y Gabriel también, y ahí logramos el consenso. Pero cuando usted no quiere perder nada, no, pues por es eso difícil lograr el consenso. es que es un gobierno que frente al legislativo ha tratado de avanzar a partir de tramacazos, ya sea para que la imposición le dé resultados o para que la imposición le dé la gasolina a la narrativa Más de por que el es un lado. Congreso que no le deja hacer las cosas, de que hay un golpe blando y lo que Eso ya es. conocemos, y que ha Eso es. sido una narrativa reiterada durante 4 años, que es absurda, pero No que el quería gobierno ha consenso, sabido capitalizar. Pero miren que y ustedes no dos quería el ahí consenso. acaban de No, describir, nunca lo han nunca lo buscado. quisieron. No, nunca lo Lo buscaron. hubieran podido hacer. María Camila, usted que cubre Claro. Congreso, tenían una mayoría, una planadora que no ha tenido ningún gobierno. Eso es cierto. Nunca No. un gobierno ha tenido en la primera legislatura, ya estamos en la 4ª, ya las petacas están echadas, sí. pero en la primera legislatura, este gobierno tuvo una planadora que le hubiera dado para sacar, ¿no? Le hubiera dado para sacar los proyectos, o sea, es decir, esto... mire, Gabriel, que ustedes dan en un punto y lo hemos analizado nosotros 3 aquí muchas veces. O sea, yo creo que si nos ponemos a ver, creo que el tema de pintar la radiografía de la actitud del gobierno es un trabajo que hemos hecho de manera juiciosa acá, basado en hechos, en las actitudes, en la falta de diálogo, de disposición de ceder. Pero ya analizando el cierre de esta legislatura y teniendo en cuenta que la otra es 100% electoral, ¿ustedes creen, Pedro y Gabriel, que caló
ese discurso de que es el Congreso el culpable de que no se apruebe una reforma y por eso el sistema está como está? Gabriel, y lo dejo terminar lo que estaba diciendo, qué pena que lo interrumpí. Vea, esa es una narrativa que evidentemente ha calado en un sector que no está dispuesto a escuchar razones. Yo creo que aquí, es decir, estamos en una guerra de grito de sordos, en donde no importa el argumento, no importa la posición que se asuma de un lado al otro. Lo que vale es la narrativa que imponga el gobierno frente a su base. Vea, María Camila, no se lo voy a decir simplemente por el tema de lo que sucede en el Congreso, donde uno bien podría, y aquí haciendo un ejercicio de honestidad intelectual, lo que pasó con la reforma laboral fue una torpeza inmensa a la Comisión Séptima. Una torpeza inmensa que además le dio la posibilidad al gobierno de reforzar la narrativa de que había un golpe blando. Pero independientemente de lo que hubiera sucedido con la reforma laboral, independientemente de lo que pasó con la reforma pensional, independientemente de lo que ha pasado con la reforma a la salud, el gobierno se ha afincado y ha logrado de una manera efectiva frente a una base que es sorda, frente a una base que no es dialogante, frente a una base que no es concertante, imprimir no solo la idea, sino también imprimir la narrativa que le sirve de caja de resonancia para repetir un mensaje, y es que el Congreso no ha sido capaz de avanzar las reformas sociales simplemente porque se está oponiendo a un gobierno de izquierda. Entonces, lo que yo creo, María Camila, y le resumo con esto es, independientemente de que el Congreso no haya estado a la altura, y yo creo que en muchos proyectos no lo ha estado, para las discusiones necesarias que necesita el país, el gobierno ha sido efectivo con una base que es sorda, independientemente de lo que pase, independientemente de las decisiones del Congreso, ha sido efectivo para imprimir un mensaje que hoy en día está marcando un 37% y que le da al gobierno una base política suficiente para avanzar en sus ideas y para avanzar en su proyecto político. Esa es la tragedia, que no estamos pensando en los proyectos, Pero mire, estamos simplemente afincados en las narrativas. algo que usted dice me llama la atención, Gabriel, y aquí muchas veces dijimos que la Comisión Séptima estaba siendo torpe al darle ese papayazo al gobierno, pero cuando usted se sienta y habla con los congresistas de la Comisión Séptima que hundieron esa primera reforma laboral, Gabriel, ¿usted les haya algo de razón? Porque ellos dicen que no les parecía conveniente el proyecto. No, yo no les hallo ninguna razón. Pero Yo mire yo hemos creo que el estado... Congreso tiene que debatir. Yo creo que, Pero es que ellos dicen que independientemente sí de la lo que diga la ley debatieron. quinta, Ellos dicen que por más de 8 no, meses analizaron la reforma no, laboral, no, estuvieron en audiencias públicas, hubo dos es debates. distinto. Vea, María Camila, se lo voy a decir en 30 segundos y ojalá que Pedro me contradiga para que Tranquilo, podamos aquí tener un podemos debate. hablar largo. Pero yo lo que digo es, independientemente de lo que diga la ley quinta, yo sí creo que una reforma estructural como la que estaba proponiendo el gobierno nacional merecía un debate más allá de la votación de una ponencia de archivo. Porque una ponencia de archivo que se sobrepone frente a la ponencia de aprobación implica que no haya debate. Independientemente, cada comisión tiene que debatir y que la hundan con los votos después de un debate. Las audiencias públicas no hacen parte del proceso de deliberación, son simplemente una instancia para que los congresistas tengan la información suficiente. Pero yo sí creo, independientemente de lo que diga la ley quinta, que un proyecto tan importante como la reforma laboral ha debido ser debatida y hundida por los votos, pero se hundió antes de la discusión. Y eso fue una torpeza inmensa. Y lo vimos todos. Y le dio además la narrativa política al gobierno para que sacara
la locura de la consulta consulta, popular. que es una estupidez. Pero bueno, ahí estamos literal hablando de la frase que tenemos aquí hasta ahora y es Congreso, gobierno, reformas y una vieja pelea, porque también hay muchos que dicen lo que, usando su misma frase, dicen lo contrario, Gabriel, y es que si la ley quinta lo dice es porque se puede archivar un proyecto si los congresistas lo consideran inconveniente. Pedro, lo escucho usted a ver si va a contradecir a Gabriel. Porfa. No, claro, yo lo que pienso es esto. Así como el gobierno tiene la lógica del peronismo, que es electrizar a las bases, eso es una vieja frase del peronismo, de tratar de unificar al sector más duro y el voto duro de su sector, y por eso decía Juan Domingo Perón que había que electrizar a las bases, pues Petro y su gobierno electrizó las bases, pero cuando usted hace eso en política, genera una reacción de la otra parte del espectro político. O sea, Petro hace política, no trata de hacer las reformas vía el consenso, sino que decide hacer política. Entonces los otros sectores que hicieron le respondieron haciendo política. Claro. Y esto desde hace un buen tiempo, María Camila, la técnica legislativa para sacar esa reforma se olvidó. Aquí todo el mundo le estaba hablando a sus bases porque la campaña política de Congreso presidencial, de ganar las narrativas, comenzó hace mucho rato en Colombia porque el gobierno decidió electrizar a sus bases políticas. Y los otros, por supuesto, que también hicieron lo mismo. Por eso lo que usted veía era una rebatiña para ver quién le ganaba al gobierno en esas decisiones, y por eso de pronto no hubo debates. ¿Pero por qué? Porque el gobierno pintó una cancha muy rápido, entre otras cosas, porque se demoró, fue muy corto el tiempo que tuvo esas mayorías. A Alejandro Gaviria lo votaron del gobierno a los 6 meses de comenzar el mandato. Y ahí pues llamaron a la señora Corcho y esto se armó un despelote. Entre otras cosas, es la única que ha sacado ventaja la doctora Corcho de todo este problema de la salud, porque esos votos que sacó en esa consulta, que son 700,000, se los ganó ella diciendo que había que hacer una reforma al estilo del que ella pensaba. Entonces mire usted que todos estaban pensando en política, todos. Por eso yo creo que el consenso no se logró, porque el gobierno estaba electrizando sus bases y los adversarios o los rivales de turno del gobierno estaban tratando de concretar unas mayorías para llevarle también respuestas políticas a sus sectores. Yo coincido con Pedro, 100%. Lo que digo es que, y tomo una frase de Pedro, todo el mundo estaba pensando en política. Cuando uno mira a Nadia Ablel, a Pinto, le estaban hablando a su base y no a la base de los 45 millones, 50 millones de colombianos, sino a los 50,000 o 60,000 electores. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema porque sacrificaron 50,000 votos por un proyecto político de millones. Y es ahí donde yo veo que se pierde además un poquito la esencia, María Camila y Pedro, de lo que significa verdaderamente el Congreso. El Congreso es sinónimo de parlamento y parlamento es sinónimo de parlar. Y mire, ¿Qué es parlar? Gabriel. Discutir. Y en la Comisión Séptima, a mi juicio, María Camila, ha sido extremadamente torpe. Con su argumento, y es un comentario de un usuario que lo estoy leyendo justo cuando usted está mencionando esto. Aquiles nos dice hasta ahora que, voy a leer lo que él dice puntualmente, esa vergüenza. Así sea un madrazo, que lo eche. Sí, de una. Esa vergüenza de políticos tradicionales. Ya estamos cerrando año, no importa. Ay, Dios mío, Por caramba. guardar las puertas, por favor, señores, orden. Esa vergüenza de políticos tradicionales, dice Aquiles, corruptos y delincuentes, que les va a interesar el pueblo colombiano, que es un poco en la línea de lo que usted está diciendo, Gabriel, como que ellos le hablaron a sus electores, pero mire que este es solo un comentario de un usuario. Habrá otros que consideren correcto lo que... Pero, María Camila, el gobierno tampoco está pensando en el pueblo. Exacto, eso es lo que allá quiero llevarlo. Que por eso le decía, por eso... No lo está pensando. Cuando Pedro dice que el presidente electriza al electorado... Qué complejo, ¿no? Qué complejo. No, claro. Lo que pasa es que estamos pensando en un electorado de millones
o de cientos de miles. Porque aquí la dimensión es distinta. Cuando el gobierno electriza, en los términos de Pedro, que yo suscribo plenamente, electriza el electorado, está pensando en un proyecto político nacional irresponsable, porque ahí es donde se toman las decisiones. Y cuando en la Comisión Séptima se asume ese desafío político y se toman decisiones sobre la base de cientos de miles de electores, se está pensando en una curul. Y aquí la matemática es muy importante. Lo que pasa es que aquí las matemáticas son contradictorias y las matemáticas simplemente juegan a un juego de suma cero donde todos pierden. Solo gana la narrativa perversa del gobierno y solo gana la curul de unos cientos pocos de miles de electores. Aquí nadie está pensando en el sistema de salud. Todos están pensando en un proyecto político y eso es lo perverso. Porque si estuviéramos pensando en un proyecto político distinto que no afecta la vida de las personas, vaya y pase. Pero el tema de la salud, el tema laboral, el tema de las pensiones, que son derechos de primera generación. Es que, Gabriel, usted hace esa reflexión y es para uno sentarse a llorar, porque esa es la gente que le tiene que resolver a través de políticas públicas y de consensos el problema de la gente que se está muriendo en las EPS y esperando sus medicamentos, sus tratamientos, el seguimiento de sus procesos de salud y en últimas... ¿Y sabe qué es lo peor, María Camila? Que al final el gobierno, que termina manejando su grupo político, su sector, el que le interesa en materia política, termina sacrificando por un ideal político, por una lucha política, y termina sacrificando la salud, pero aumentando el problema de la salud a como el gobierno lo encontró. Sí. Es que el sistema de salud en Colombia no era bueno, pero el gobierno lo va a entregar de una manera exponencialmente peor, María Camila. Cuando el gobierno llegó, aquí no había esas colas que usted ve de gente reclamando esos medicamentos o gente desbaratando sillas, como una zaina que salió hace unos días de una usuaria porque no encontraba los medicamentos. Eso operaba, funcionaba de alguna manera. O la nueva EPS, como la encontró, nunca lo resolvió. O unos señores que no resuelven la unidad por capitación. En fin, lo que le quiero decir es que, sobre pretexto de electrizar su sector político, no le importó potenciar el problema para decir al final que fue que a ellos no lo dejaron resolver el problema. Hasta donde yo sabía... Eso es tan grave, eso es tan doloroso. Claro. Esa es la vida de la gente. Es que hasta donde yo sabía, usted, repito, podía tener problemas en el gobierno y podía caerle las leyes y no pasarle en el Congreso. Pero lo que yo no había conocido es que un gobierno le entregaban un sector y lo entregaba peor. Y si usted hace el paneo, en todos los sectores de la República de Colombia hoy, los problemas que encontró Petro por estar electrizando ese grupo que a él le interesa en materia política, los problemas se inflaron. Y usted me puede preguntar cualquiera y yo le digo, mire, el deporte se lo robaron. ¿Sabe qué es lo paradójico? Para terminar, que nos queda ¿Sabe qué es lo paradójico, Pedro? Que yo estoy de acuerdo, pero yo creo que es un gobierno que tiene como principio fundamental la fracturación del sistema social, económico, energético, de salud, social, en fin. Y aún así hemos tenido, y qué pena que yo meta la cucharada en una sartén distinta, una oposición tan débil, tan diminuta. Usted venía reflexionando. Donde simplemente yo no creo eso. El gobierno como el problema. No, pero les dio por debatir muy tarde. No, pero solo... Invítenos mañana. Bueno, sí. No, solo una cosa pequeña, solo una cosa pequeña. Yo creo que Petro hace rato quería tener un sparring y tener un solo personaje en la oposición. Y en eso creo que la oposición fue virtuosa, porque Petro quería tener un sparring y él es muy bueno en el 1 a 1. Si hubiera tenido un sparring Petro hace 4 años, ya lo tenía totalmente destrozado. No, pero por eso creo que la atomización termina sirviéndole. Porque en últimas uno valoraría más un trabajo juicioso e inteligente. No,
claro, en el ideal del país que tenemos nosotros en la cabeza, pero es que aquí, le repito, se rompió la política pública. ¿Qué pasa, Pedro? Y se decidieron todos. Ese juego de no darle, gustó hablando al gobierno, a mí me parece terrible. Pero vea, le voy a decir una cosa, y me perdona María Camila el lenguaje. El pobre que estaba jodido hace 4 años y que sigue jodido hoy, no come de la foto de 2 expresidentes prometiendo volver al pasado. Prefiere comer el discurso del resentimiento que resuena en sus fibras más íntimas de una sociedad desigual que vive encima de una olla de presión social que de lo que le prometen, y es volver al pasado. ¿Usted y la oposición simplemente, Dios mío, acaba de recibir. la oposición simplemente ha propuesto echar reversa, porque piensan que estábamos mejor antes, y la verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que que hay una gran proporción de ciudadanos que estaban jodidos y que siguen jodidos, pero que no creen echar para atrás. Yo lamento discrepar, pero yo creo que nosotros teníamos un mejor sistema de salud hace 4 años, una mejor seguridad hace 4 años, un mejor sistema laboral hace 4 años. Pero venga, le termino. Teníamos un mejor país, mire lo que voy a decir, en materia de transparencia. Gabriel y María Camila, teníamos un mejor país hace 4 años. Pero yo no quiero decirle con esto que volvamos al pasado. Lo que le quiero decir es que si el gobierno lo hubiera mejorado, ese discurso y esa narrativa se hubiera servido. Pero yo no creo que el gobierno lo mejoró. Pero la oposición no está proponiendo nada distinto, sino volver a un pasado. No sé. Yo les doy un compás de espera, porque la campaña de ellos está comenzando. Ustedes ahí no tienen posiciones distintas, vamos. No, estamos generalmente estamos siempre de acuerdo con Pedro. Acuérdense que la oposición puede ser irresponsable, el gobierno no. Bueno. De acuerdo. Pero bueno, lamentablemente tenemos mucho tema y poco tiempo, pero bueno, el director nos está viendo, entonces transmitiré su petición de que mañana también este sea tema de sala de prensa. Gracias a los dos. No, pero está muy interesante. Está buenísimo. Gracias. Chao, Gabriel. Sí. Voy a tomar nota, Pedro, María Camila. Cosas muy valiosas para cerrar este año. Muy chévere. Un abrazo para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que nos acompañaron con su sintonía y también con sus comentarios. Es un gusto leerlos siempre. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Feliz noche.